Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos del programa Misericordia, senda de paz? Con el gusto de saludarles semana a semana. Hoy nos vestimos de nueva cuenta de gala porque tenemos un gran amigo, un compañero, el padre Elías Melano. ¿Cómo está? Mucho gusto, Diego. Muy bien aquí con ustedes, con el gozo de siempre. Encantado de recibirlo aquí en su casa. Pues bueno, en esta ocasión tenemos un programa especial para ustedes. Ustedes saben que esta semana también Tepatitlán está de fiesta porque recordamos la vida y obra de San Francisco de Asís. En este programa queremos hacer una plática muy amena, un diálogo para recordar cuáles son los puntos más importantes de San Francisco de Asís. Son tantos que incluso tú que estás detrás de cámara, seas o no seas católico, lo has de admirar. Una vida excelsa. Pero ¿qué hay detrás de todos los santos? Hay una vida muy extraordinaria que la vamos a descubrir poco a poco. Padre, Así es. Pues empecemos un poquito. ¿Quién fue San Francisco de Asís? Lo primero que yo diría de Francisco es el hombre que vivió la renovación cristiana. Vino a renovar totalmente nuestra fe y volver a los orígenes. En un tiempo en que muchos pretendían volver a los orígenes y eran considerados heréticos. Tristemente así era. Entonces San Francisco no fue de discursos, sino de acciones. Entonces el hombre que vive una vida cristiana plena, que viene a ser una renovación en la vida de la iglesia. Hay que remontarnos un poquito al contexto histórico. Estamos hablando en esos tiempos donde un hombre pudiera nadar contracorriente, se le pudiera considerar un hereje. ¿En qué año nació Francisco? Bueno, hay dos probabilidades de fechas, de años, no se ponen de acuerdo los historiadores, ya ves que unos ponen en 1182 o 1183. Bueno, ciertamente es en el siglo XII cuando surge este gran hombre nacido en esa población bella de Asís. Que usted ya estuvo ahí. Tuve esa oportunidad y esa gracia de estar varias ocasiones ahí en el Sacro Convento, recorriendo sus calles, viviendo la vida de los monjes. Una vez al mes me retiraba ahí con ellos, me recibían con mucho gusto. Entonces para mí fue una experiencia, dentro de la experiencia romana de estudios, para mí lo más rico fue la vivencia de San Francisco de Asís, el estar esos días de gracia, al menos esos fines de mes que tenía yo un poquito más de libertad. Pues una experiencia muy padre. Padre, es interesante que muchos de los estudiosos, de los santos, pues logran identificar su carisma, un amor intenso a la pobreza. Incluso nos remontamos un poquito a nuestro Papa actual, que sus primeras palabras, cuando lo eligen como Papa, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Y su nombre lo dice todo, el Papa Francisco. Para llegar un poquito a su vida de monje, hay que hablar un poquito de su infancia y su juventud. ¿Cómo fue Francisco? Pues Francisco nació en cuna fina, entre sedas, y así literal, entre sedas como sábanas, ¿no? Una familia acomodada, su padre, don Pietro Bernardone, un gran mercader de telas finas, y pues gente, diríamos hoy, acomodada. Entonces él vivió una vida sin preocupaciones económicas, diríamos, lo tenía todo. Y al tenerlo todo, pues se dedicó a la francachela, ¿no? Andar en la parranda con los amigos, era parrandero, mujeriego. Ese era San Francisco de Asís. Dicen que no era tan guapo, pero como se dice... Verbo mata carita. Verbo mata algo carita. tenía Francisco. Algo que traía. Y pues también tenía sueños de ser gran caballero, puesto político en aquel tiempo. Y en ese caminar viene un encuentro entre dos poblaciones cercanas, Asís y Perugia. Se pelearon, estaban en pleito. Y él, por supuesto, peleando a favor de Asís, y es hecho prisionero.
Y aquel hombre, ahí en la soledad del cautiverio, es Francisco, pues se puso a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo de mi vida? Vio que todo, mujeres, vino, pachangas, ropas finas, todo lo que tenía, pues no, se sentía un hombre vacío. Y eso es lo que más me llama la atención. Sintió que las riquezas de la familia, las pachangas, no le llenaban. Entonces sintió un vacío interior. Y en ese vacío interior es cuando llega a encontrar a alguien que lo llene. ¿Quién va a ser ese alguien que le va a llenar su vida y le va a dar sentido a su vida y va a ser su brújula en el camino? Cristo. Cristo. Cristo, ahí encuentra en Cristo, encuentro con Cristo, cambia totalmente la vida de aquel hombre. Como está hoy, muchos hombres y mujeres, cuando tienen un encuentro real con Cristo, cambian, son otros. Muy bien, podemos decir, San Francisco de Asís vive una vida de parranda, mujeriego, superfiestero. Usted nos acaba de citar que en medio de la soledad se da cuenta que está viviendo una crisis existencial, un vacío interior que solo lo llenó nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿No le sucedió lo mismo a muchos santos? Yo creo que es el punto de la conversión, y eso lo encontramos en San Ignacio de Loyola, otro igual. Eso encontramos en muchos santos que en momentos, diríamos, dicen los psicólogos, en situaciones límite, encuentran el sentido de su vida. Y es donde se interrogan, ¿qué hago yo con mi vida? Y esto, yo creo que en estos tiempos es bueno recalcarlo. ¿Qué hacemos de nuestra vida? A veces la vamos echando a perder, tan bonita que es la vida, y la vamos echando a perder con tontadas, con odios, con corajes, metiéndonos en vidas ajenas. ¿Cuánto? San Francisco entra en sí mismo. Dice, pues todo esto es vaciedad. Y ese encuentro con Cristo, como en otros muchos santos, es el que ha transformado su vida. Hombres de carne y hueso, con las pasiones de los hombres, pero también tocados con la gracia de Cristo. Solo no podemos, Eso es, ni por nuestros propios méritos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Sin mí? Nada. Pero padre, se escucha muy bonito, vive una vida muy fina, muy acomodada, cae en la vida de fiesta, hay una conversión. ¿A qué se enfrenta Francisco en esa conversión? Se enfrenta primero ante una sociedad a la cual él pues ya tenía, diríamos, un estatus. Era el hombre rico del pueblo. Se enfrenta a su familia y aún a la misma iglesia. Se enfrenta, sí, porque cuando tiene aquella visión después de su encuentro con Cristo en la iglesia de San Damián, que el Señor Jesús le dijo, Francisco, repara mi iglesia, mira cómo está en ruinas. Él en un principio pensó que era reparar la iglesita de San Damián, físicamente, porque sí estaba ruinosa, la realidad estaba ruinosa. Y entonces gastó todo su patrimonio y parte del patrimonio del papá en restaurar la iglesia. Y ahí vino el coraje del papá, don Pietro. A ver, platíquenos poquito eso. Se le enojó mucho, pues porque había gastado parte del patrimonio familiar en restaurar la iglesia, y lleva a Francisco ante el obispo de Asís para decirle al papá, te voy a desheredar, teniendo como testigo al obispo. No vas a tener ni un 5 de herencia de mi parte. Entonces Francisco le dice, no, bueno, yo no ocupo tu herencia, ¿verdad? Más aún, se quitó las ropas en plena plaza, quedó encuerado, diríamos, ahí, sus ropas elegantísimas, se las entregó al papá que estaba junto al obispo y les dijo, bueno, pues yo ahora quiero casarme con la pobreza. Yo no tengo más que un padre que se llama Dios.
Eso fue un golpe duro a Pietro, ¿no? Decirle, pues yo ya tengo un solo padre, es Dios. Entonces, pues se enfrentó con la familia, se enfrentó con la sociedad, con los amigos, que pues empezaron a tildarlo de que estaba loco, ¿sí? De que estaba loco y hasta burla de él hacían. Se vistió con un trapo de sayal así. Ya viste muy elegantes los frailes, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues la ropa más de pordiosero. Y efectivamente se hizo pordiosero. Pedía para dar a los pobres. Entonces, ¿ves? No es fácil. Yo creo que para él no fue fácil, sin ayuda de Dios, este cambio de vida. Muy radical. Radical. Para toparse con sus papás, desheredarlo, porque él lo entendió muy literal. O sea, reconstruye, repara mi casa y físicamente la repara. Sí, pero lo más importante que se refería, después lo entenderá, que es la casa, que es la iglesia. Así es. Y viene a reparar la iglesia que estaba en aquel tiempo en ruinas, diríamos. Recordemos, no, son pecados del tiempo, definitivamente, como los obispados los obispos eran pequeños reyes, eran feudales, tenían tierras, tenían criados, esos eran los obispos. Y la tiara, la mitra que usan los obispos, pues era parte de eso, decirle, el poder temporal también te comparte su poder, y por eso te pongo esta mitra. Y ahí es donde se topa con la iglesia. Donde ya es eso de una iglesia, hombres de iglesia, pues aficionados a las riquezas, al lujo, al ser feudales, dueños de almas y dueños de vidas, ¿verdad? Entonces era una situación muy triste. Francisco quiere una renovación de eso. Fíjate que Lutero también vio una situación triste así en su tiempo, en la iglesia, lucrando con las indulgencias y todo. Y Lutero tenía buena intención, restaurar la iglesia, pero pues se salió. Se descarriló. Se salió de la iglesia, quiso arreglarla desde fuera. Francisco no. Francisco se metió en el corazón de la iglesia. Fue un hombre sujeto a la autoridad de la iglesia, al papa y al obispo. Él no fue un agente libre que yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? No fundó otra iglesia o una secta, no. Yo estoy unido a Cristo y al sucesor de Pedro, que es el Papa, y al obispo sucesor de los apóstoles. Entonces, y de hecho va él con aquellos 11 hermanos ante el Papa Inocencio III, cuando ya hacen esa opción por la pobreza como opción de vida, de no confiar más que en Dios, y le dicen, queremos casarnos con la pobreza. Queremos vivir esa pobreza auténtica al estilo Cristo. Sí, porque algunos autores, como hay muchos que han escrito de Francisco, relatan que su novia era la pobreza. Él le llama la esposa pobreza. La esposa pobreza. Y ahora bien, padre, si bien la iglesia, cuando nosotros analizamos la historia, es dirigida por hombres, sin embargo su doctrina es perfecta. En la Iglesia Católica han ocurrido tantos errores que Dios se manifiesta también por medio de sus hijos para restaurarlas. Y es ahí donde llega Francisco, en un momento perfecto para renovarla. Sí, y que llega a trascender no solamente a la iglesia, sino aún a los no creyentes, ¿verdad? Su vida transformó muchas vidas. Pero dentro de la iglesia, sí, como dices tú, es una iglesia, como se define, santa, porque su fundador es Santo Cristo, pero también pecadora, porque nosotros, sus miembros, somos muy pecadores. No podemos decir, yo no soy pecador, y lo reconocemos al empezar cada misa. Yo confieso que he pecado mucho, y ese pecado mucho es en serio.
Francisco también reconoció, he pecado mucho, y fue en serio y quiso empezar un camino nuevo de renovación espiritual. ¿Qué pudiéramos comentar de Francisco, que ahora en todo el mundo se ha escuchado su vida y obra y muchos lo imitan y se han sumado incluso a su organización, a su fraternidad? ¿Qué pudiéramos comentar de su estilo de vida? Pues ciertamente es un estilo que nos impulsa a seguir a Cristo. Un hombre que amó a Dios viviendo, fue su único tesoro, viviendo la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Confiar siempre en Dios. Como dice la Sagrada Escritura, feliz el hombre que confía en el Señor. Feliz el hombre. Será como un árbol plantado junto a un río. Siempre estará verde, siempre estará dando frutos. La pobreza es eso, no es miseria, como a veces tenemos, no es la miseria, sino es la confianza que debemos poner en Dios. Una confianza plena, total, absoluta. Y él vivía en esa confianza plena, sabiendo que se encontró con muchas dificultades aún con sus mismos correligionarios. Pasando el tiempo, pues muchos dijeron, no, está muy duro vivir la pobreza, ¿sí? No, pues ¿cómo que no tener bienes? ¿Cómo que no poseer? No. Y le hicieron la vida pesada a San Francisco, y de hecho hubo una separación en un capítulo de ellos, todavía viviendo en San Francisco. Decían, pues no, hay que vivir la pobreza, pero no tanto, ¿verdad? Y tendrá el choque también de sus mismos hermanos, donde no entendían eso, confiar en Dios. Creo que en nuestros tiempos nos enseña tanto esto, cómo debemos confiar en Dios, más y más. A veces confiamos más en el dinero, en un puesto político, ¿sí? O en un trabajo, o en un estudio, en una capacidad intelectual. Debemos de confiar más en Dios, y todo lo demás se nos dará Por añadidura. Ahí dice eso. Padre, esto nos recuerda aquella frase del Papa Francisco. Es un gran reto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es nadar contra corriente. Y San Francisco de Asís nos invita a vivir esta pobreza. Así es, nadó contra corriente. Sí. Y sin embargo, cuánto bien hizo la Iglesia en aquel tiempo. Sí. Cuánto bien hizo que el mismo Papa llega a reconocerlo, el bien que le vino a romper todas las estructuras que tenían medievales en una estructura de Cristo, cristiana. Se estaba perdiendo el olor de Cristo. Sí. Como dice el Papa Francisco, estaba perdiendo el olor a oveja. El olor a oveja. Ya se Sí. estaba perdiendo. Ya se vivía en una mundanidad, una iglesia mundana, lejos de Cristo, cerquitas del poder humano, del dinero. Entonces eso es un reto también hoy, como a veces la iglesia damos esos escándalos de que vivimos una mundanidad, que no predicamos a Cristo, pero no con palabras, porque los domingos salimos predicando tan re bonito. Sí, pero lo más importante es predicar con la vida diaria, como lo hizo San Francisco. Un día les dijo a sus hermanos, vamos a predicar al pueblo. Y ahí van. Pasaron el día caminando entre las calles de Asís, entre los mercaderes, y los discípulos que iban con ellos, le preguntaron, hermano, ¿a qué horas va a predicar? Y estaba cayendo el sol. Dice, no, ya vámonos a casa, ya hemos predicado. Sí. Predicar con Los actos. Con hechos. Francisco no era de discursos, como usted lo dijo. No era de discursos. Sin embargo, será un gran literato de la literatura italiana, lo tiene como uno de los grandes impulsores de su literatura, con el famoso Cántico de las Criaturas, pero sí, él sobre todo, y con todo que tenía ya facultades para predicar, él no llegó a ser sacerdote. Él
su misma humildad, rechazó el ser ordenado sacerdote, a lo más que lo ordenó el mismo Papa, fue diácono, ya con facultades de predicar, y esto es muy bello. Un gran literato, Francisco, que nos acaba de citar el hermoso Cántico hacia las criaturas. El Papa Francisco, hay un documento que acaba de escribir, Laudato Si. Eso me encanta muchísimo, Padre, porque habla sobre la Madre Tierra, que gime ante tanto daño que le estamos haciendo hoy en día a la humanidad. ¿Qué nos puede decir sobre Francisco hacia la naturaleza? Bueno, Francisco llamaba hermano sol, Hermano Sol, hermana luna, hermana tierra, hermanos lluvia, a todos le llamaba hermana muerte, es la fraternidad, pero no la fraternidad esa universal, sin Cristo, ¿verdad? Sino era una fraternidad en Cristo, porque siempre en el cántico de la Escritura se empieza, alabado seas mi Señor. Ese estribillo que va repitiendo por mi hermana, por el hermano Sol, la hermana Luna, y todo eso que nos dice. Bueno, es un canto a la obra de Dios, un canto a la creación, y Él de esta creación lo lleva al Creador. Eso es muy interesante cómo San Francisco nos impulsa, hablarán después otros santos, como lo hará Santo Tomás de Aquino, de las obras creadas nos llevan al Creador. claro. La creación nos habla de Dios. Un amanecer, una tarde de lluvia, aún los días fríos, aún los días calurosos, todo nos habla de Dios. Las flores más sencillas que vemos en el campo son las más bellas. Claro. Ahí nos hablan de Dios, son reflejo de Dios. Por tanto, hoy se le ha nombrado el patrono de la ecología. Sí. Entonces, en nuestro mundo, como tú dices, tristemente nos estamos acabando. Porque eso es una exhortación para nuestros gobernantes. El Papa Francisco llegó incluso hasta la ONU, presentó esta exhortación donde dice: centren todas sus decisiones políticas en el hombre, a favor del hombre, no en contra del hombre. Si en la misma tierra estamos compartiendo la existencia, ¿por qué acabarla? ¿Por qué destruirla? La casa común. La casa común. Hay que cuidar la casa común. Y ves la tragedia del Amazonas, que los incendios y todo. Ahora, en estos días, el presidente del Brasil despotricó contra el Papa. Dice, no, eso que sea patrimonio de la humanidad no es cierto, que no sé qué. Bueno, pues es que parece que no, pero aún talar un árbol estás destruyendo, estás dañando. ¿Cómo debemos de cuidar? No solamente como política, así vamos a sino como una vivencia, cuidar cada quien el espacio donde vivimos, que es este espacio de todos. Así es. Para todos. Entonces San Francisco nos enseña a vivir ese cuidado que debes de tener a la tierra. El Papa lo dirá mucho en esta segunda encíclica que tuvo, Laudato Si, sobre la creación. Exacto. Que es obra de Dios que nos debe llevar a Dios. No cabe duda, Padre Elías, que esto da para grabar unos 3-4 programas. Sin embargo, es poco el tiempo en este programa, Misericordia Senda de Paz. Estos últimos minutos, háganos un favor, invítenos a la fiesta que tendremos próximamente en la parroquia San Francisco de Asís. Efectivamente, pues ya el próximo sábado iniciamos 9 días de fiesta en honor a San Francisco. Recordemos que la parroquia madre de todas las parroquias de Tepa, y hasta hace unos 30 años casi la única parroquia era la parroquia de San Francisco. Entonces, diríamos, es la fiesta patronal de la ciudad. Sí. Aunque llegó el Señor de la Misericordia y nos lo robó. Entonces yo siempre les digo, el Señor de la Misericordia mata a San Francisco. El Hijo. El Señor de la Misericordia, pues esa es la debe ser. Nuestra fe es cristocéntrica. Pero pues invitarlos a todos a compartir esta nuestra fe, la enseñanza de San Francisco en nuestra vida diaria. Como uno de las actividades que tendremos
Todos estos días habrá celebraciones en la parroquia. Hay dos celebraciones que a mí me llaman la atención y que este año se llevará a cabo. La visita de la imagen peregrina de San Francisco a los templos de la parroquia. ¿Surgió de dónde? Veíamos que años anteriores se invitaba a comunidad de San José, y en comunidad de San Antonio, peregrina. Llegaban, la mera verdad, 3, 4, y a veces no había ni quien agarrar el estandarte. Bueno, y entonces esa es la realidad. No hay mucha tradición de peregrinaciones con ocasión de la fiesta de San Francisco. Entonces dense a pensar, bueno, si las comunidades no van a San Francisco va a las comunidades. Que esas comunidades que pertenecen a la parroquia no se sientan autónomas, sino que se sientan parroquias. Somos parroquia San Francisco, somos una sola familia, evitar islas, ¿verdad? Y entonces así que el sábado, en la tarde, sábado 28, sale la imagen de San Francisco, la imagen peregrina, y se va a San Miguelito, a esta colonia de San Miguel, que además también estará de fiesta en esa colonia. El 29 es su fiesta. Ahí pasa la noche, se le cantarán las mañanitas junto con San Miguel el día 29, a los dos, y después a las 10:30 de la mañana del domingo se va a Santa Teresita, que también ya está en el trío de Santa Teresita que se celebra el día 1 de octubre. De Santa Teresita, el mismo domingo 29, se va a la tarde a San Antonio. Ahí se le recibe, duerme en San Antonio y al día siguiente se va a San José. De San José pasa a la casa de las hermanas de Jesús sacramentado y de ahí al colegio Chapultepec. Así el día 1 llega al santuario de Guadalupe en la noche y el día 2 se va a San Felipe de Jesús en la tarde, a las 6 de la tarde. Llega a San Felipe y el día 3 por la tarde regresa a la parroquia para celebrar lo que se llama el tránsito de San Francisco. Que San Francisco murió el 3 de octubre. Se celebra el 4, pero murió el 3. Entonces se celebra, hay una celebración especial muy bella, el tránsito de San Francisco de Asís. Será a las 8 de la noche ahí en la parroquia. Ahí duerme, ahí pasa el día de su fiesta en la parroquia, y el día 5 que celebramos a San Tranquilino, un fin de mes y principio de mes lleno de fiestas, se lleva la imagen peregrina al templo de San Tranquilino, junto con la imagen peregrina del Señor de la Misericordia. Entonces ahí pasará el día 5, ahí con la celebración de la fiesta. En la tarde, noche, ya después de la misa, pasa a dormir al santuario del Señor de la Misericordia, que es parte de la parroquia, y el día domingo regresa ya a la parroquia. A su casa. A su casa. Tendremos pues eso así como el recorrido de San Francisco por las comunidades parroquiales. Luego, pues tenemos todavía habrá fiestas de primeras comuniones, confirmaciones el sábado. Viene el día 2 de octubre, en la noche, el obispo que fuese párroco de aquí nuestro, y que aquí fue preconizado obispo de Apatzingán, Cristóbal. Claro. Viene el día 2, a las 8 de la noche celebrar la misa. Pues se tendrá eso, el día 4 la fiesta, y pues se invita también dentro de este marco de fiestas que el domingo 6 se tendrá la gran kermés, una kermés en la Plaza Morelos, donde se participará todo el día en antojitos mexicanos, lo clásico de una kermés. Sí, claro. Somos fiesteros por naturaleza y parte de la fiesta es eso. No cabe duda que vamos a estar de fiesta, ahí extendemos la invitación, estén atentos, de cualquier forma allí en la notaría parroquial está el orden de todo lo que nos ha platicado el Padre Elías. Padre, pues es poco el tiempo, le agradezco muchísimo, esta es su casa, Misericordia Sonda de Paz. Gracias, aquí estaremos. Nos despedimos con su bendición, Padre. Con mucho gusto les doy la bendición, que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Esto fue todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Misericordia, senda de paz.